Infórmate de verdad. Pauta de análisis en la 100.5. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días y vamos a ir directo al grano porque a esa reunión me imagino que también tienen que asistir, van a estar muy atentos figuras de los partidos del oficialismo. Tenemos ya conectado a Javier Macaya, senador de la UDI, que además está jugando un rol bien importante en la discusión de la mesa política por la megareforma. Ya lo tenemos conectado. Javier Macaya, muy buenos días, muchas gracias. Hola, senador, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Claudia, Gerardo, aquí estacionándome a un costado de la calle para no estar con problemas. ¿Usted va a la reunión de la moneda o no? ¿Esas de presidente nomás? No, eso es de presidente. Yo voy a estar en la de la tarde, que estamos ahí conversando, optimistas respecto a la conversación que se está teniendo con el tema de la reforma. Vamos cronológicamente. Primero, ¿qué opina usted de este momento, ¿no?, que está viviendo el oficialismo? Es decir, lo que dejó, el costo que tuvo para las derechas, la acusación constitucional fallida, digamos, contra el exministro Nicolás Grau. Ayer Guillermo Ramírez decía, fue un error. Mira, yo no sé, para mí serán quizás los años de circo. Ya llevo harto tiempo en el Congreso desde el 2010 y yo tiendo a no dramatizar estos episodios. Yo creo que acá hay miradas de más largo plazo que tienen que estar presentes en las discusiones y hoy día, particularmente la situación económica, los desafíos que tiene el país en materia de seguridad. Yo creo que son la invitación a pensar un poquito más en grande. O sea, acá siempre vamos a tener peleas chicas de que si no nos gusta tal o cual proyecto, si la acusación constitucional, a mi juicio, dentro de todas las diferencias que existieron particularmente en la Cámara de Diputados, en el Senado, se zanjaron de manera... O sea, a mí me tocó votar bastante parecido a un par de senadores republicanos, el senador Vial, el senador Carter, que votamos algunos capítulos a favor y algunos capítulos en contra. Creíamos que era importante dejar establecido que el manejo de las finanzas y las platas públicas no puede ser indiferente, pero obviamente hubo otras opiniones. Yo también soy de los que piensan que hay un abuso en las acusaciones constitucionales. Sí. Pero acá en la mirada de largo plazo, yo no tengo ninguna duda de que nuestro gobierno y particularmente los partidos que lo soportan, tenemos que ser capaces de estar a la altura de los desafíos. Y acá los desafíos están muy claros, sobre todo por la situación económica que está atravesando el país. Sí, el punto breve para después ir a la mega reforma es que el presidente, José Antonio Kast, el que finalmente va a dirimir, se va a reunir hoy día con los partidos, porque lo que hemos visto es que Republicano no se siente más cercano con Libertario, los ve a ustedes en Chile Vamos como un socio quizás inevitable, pero no hay amor, digamos, en esa relación, pareciera ser. ¿Sabes lo que me pasa a mí de nuevo? Creo que da lo mismo al lado de los desafíos grandes que tiene Chile. O sea, ¿qué va a pasar después de esa reunión? Van a salir todos diciendo que salieron fortalecidos, que fue una muy buena reunión. No va a ser nada muy relevante. Yo creo que acá lo importante es la reforma. O sea, son noticias, claro, muy del momento, de la acusación constitucional. Acá el desafío de coalición o de futuro de ordenar el sector está el 2028 y ahí es donde tenemos que llegar con un soporte de gobierno, con el país, con la economía caminando, con el tema de la seguridad mucho más ordenado. ¿Y por qué el 2028? Porque vamos a necesitar un gobierno que tenga un soporte arriba del 40%, con estos desafíos ojalá más avanzados, que el país esté creciendo, y el 2028 porque ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo para la municipal y el año siguiente para la parlamentaria. Ahí se ven los gallos, esa es la cancha donde se juega si de verdad tenemos la capacidad de unidad política. Hoy día que hay una discrepancia entre la UDI, Renovación Nacional, Republicano, lo que a mí sí me importaría es que hubiesen discrepancias profundas en las materias que estamos hoy día discutiendo, en el tema más importante, que en este caso es la reforma económica, y sobre todo con la coyuntura de desempleo y económica que está viviendo el país en este momento. Senador, en Exante publica hoy una entrevista de Arturo Esquella con Manuel Izquierdo, es el periodista que le hace la entrevista, y él dice: no vamos a estar disponibles en Republicanos para debilitar el contenido del proyecto, algo que hoy día, en la reunión de hoy día, ellos lo van a hacer ver. ¿Cómo lo lee usted eso? Yo tampoco. O sea, obviamente acá, sobre todo en el actual momento que vive Chile, en particular en la dimensión de lo que mostraron las cifras del IMASEC hace 2 días atrás, los indicadores de cesantía que están llegando casi al 10%, la economía que todavía no muestra signos de recuperación. Es evidente que este proyecto es más urgente que nunca. Debilitarlo, yo no tengo ninguna duda, porque lo he hablado con Arturo Esquella, debilitarlo significaría dar señales de que, bueno, no se rebaja el impuesto corporativo, no hay reintegración tributaria, no hay invariabilidad tributaria, pero sí, y esto es importante también, el ministro Quirós, y a mí me ha sorprendido bastante, ha dado muestras de flexibilidad bien importantes y de capacidad de negociar y ceder puntos que para él en particular y en lo personal
eran casi los que a él lo tenían más convencido del proyecto. Ya. Me refiero puntualmente al tema del crédito tributario, el costo fiscal que tenía el crédito tributario que hoy día se está reformulando. O sea, cuando tienes un ministro que está disponible a que la medida que él probablemente estaba más enamorado del proyecto, está disponible a conversarla porque ha recibido alerta por la situación fiscal de Chile, a mí me da la impresión, y he estado sentado en la mesa, de que tenemos un gobierno y un ministro disponible a conversar. Y flexibilizar, ¿cuándo pasa a ser debilitar? Cuando termina afectando los incentivos que se requieren para la generación de empleo y crecimiento económico. Sí. O sea, si viniéramos con, no sé, con un impuesto a las personas o una medida de compensación, que yo la vi en algún momento en algunas minutas de la oposición y presentaciones como, por ejemplo, algunos economistas en la comisión, que, no sé, hay que compensar subiendo el impuesto al diésel, por ejemplo, sobre todo con lo que ha impactado el aumento del precio de los combustibles. A mí me parecería que sería una cuestión que se le traspasaría de manera muy fuerte a las personas. Senador Javier Macaya, senador de la UDI, usted está jugando un rol importante en establecer puentes con sectores del socialismo democrático. Sabemos que Paulina Bodanovich pareciera ser que ha sido su interlocutora en la línea de que esta mega reforma o ley de reconstrucción tenga la mayor cantidad de apoyos posibles, ¿no? Que sea sólida, no solo por un voto. Pero lo que dice Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, en esta entrevista en Exante esta mañana, es que dice que este afán de sumar a la mayor cantidad de personas solo para sumarlas no tiene sentido. Y plantea también que no creen que aquí se tenga que entregar todo. Es decir, que aquí va a ser muy importante cuáles son las líneas rojas, porque ellos más bien están en la postura, el Partido Republicano, de pedirle al gobierno que no se mueva mucho el marco de lo que se está planteando. Entonces, usted que está en la parte más bien negociadora, más en la parte como de los acuerdos, ¿cómo ve esta postura que parece ser un endurecimiento en la postura del presidente del Partido Republicano y senador también? Mira, yo que estoy en el detalle con el senador Rodolfo Carter, que también representa el Partido Republicano en esa mesa, te puedo decir que el propio Ejecutivo, el propio ministro Quiroga ha planteado cuáles son sus posibilidades de flexibilizar y tienen que ver fundamentalmente con el costo fiscal, que ha sido en la línea de esto de las compensaciones que ha planteado la oposición, que algo que yo celebro, que hoy la izquierda se preocupe de la situación fiscal, o sea, se preocupe del gasto público, se preocupe del endeudamiento, porque algo que hasta hace algunos meses atrás, y de hecho fue parte de la acusación constitucional contra el ministro Grau, no se veía. Y yo creo que esas líneas están bien planteadas por el Ejecutivo en la medida que este proyecto le signifique un cambio de estado de ánimo al país en materia de crecimiento económico y generación de empleo. Y el ministro Quiroga ha dicho, bueno, en el tema fiscal, en el crédito tributario al empleo, incluso en la conversación que se ha tenido con los alcaldes. Yo sé que ayer el alcalde Bodanovich sale reclamando de que no habían sido escuchados, pero yo vi una propuesta que el ministro Quiroga hace respecto a cómo implementar con gradualidad la rebaja, algo que para el gobierno y para muchos de nosotros que no creemos en que se tenga que pagar 2 veces y 3 veces impuestos por el patrimonio de las personas y particularmente los adultos mayores, nos parece que es una medida correcta. Bueno, a pesar de que se ha flexibilizado, se salió reclamando, pero yo he visto esta disposición. ¿Y por qué? A propósito de la conversión con Paulina Bodanovich y otros actores, yo creo que sobre todo esos actores que fueron parte de los gobiernos de Frey, Lago, Elwin, Bachelet 1 incluso, a mí me da la impresión de que tienen que recuperar la memoria de un país que era capaz de crecer al 5%, que lo tenía con un impuesto corporativo que era 6 puntos más bajo el que estamos empezando a dejar hoy día. Era un impuesto corporativo del 17 y menos del 17%, y el país crecía, tenía una buena situación fiscal, no tenía endeudamiento. O sea, yo creo que a ellos la invitación es a recuperar la memoria de lo que era capaz de hacer Chile en esos momentos donde crecía y tenía un equilibrio fiscal razonable. Senador Javier Macaya, ayer aparecía en la encuesta CADEM, leía ahí algunas opiniones como de Pepe Out y mostraba algo bien interesante, que entre la situación económica, cuando tienen malos datos macro, la gente no logra leerlo muy bien, no lo interpreta mucho, pero cuando le pega directo, por ejemplo, desempleo, sí lo lee y lo lee negativamente, y esto ha afectado en los últimos días al gobierno. Sí. ¿Cómo ve usted ese el efecto económico en la popularidad del gobierno? Yo lo veo como algo complejo y que es el principal desafío del gobierno. Y en lo micro también ha pegado, para qué decir lo que ha significado el precio de las bencinas, a pesar de que ahora se está dando vuelta de alguna manera, y creo que eso también debiera significar de cara al invierno. Yo creo que vamos a tener un invierno difícil, un invierno donde la situación económica probablemente en el país va a empezar a levantar la nariz de este avión
No creo que más allá, septiembre, octubre, tenemos buenos indicadores de inversión. Yo creo que Chile va a recuperar su trayectoria económica el 2027 de manera bien importante. Y bueno, y eso en términos macro, en algún momento se traspasa a lo micro, hay más Claro. pega, suben los sueldos, y eso yo creo que va a ser un buen momento también para el gobierno. Así que por eso los desafíos Pero más asume que por fundamentales ahora del PC. va a ser bajo. Por ahora asume que va a Yo ser creo, bajo. ¿Podría seguir bajando incluso la popularidad? Lo y asume. fíjate, Gerardo, y yo lo asumo, y yo asumo que va a ser necesario que durante los próximos meses, en la agenda laboral, el ministro Raúl junto con David Bravo presentaron una batería de propuestas hace un par de días atrás. Viene una agenda también importante en materia de mercado de capitales. O sea, esto no se termina Senador. con la reforma de la reconstrucción y probablemente en ayudas concretas y específicas a las familias también más vulnerables que estamos con algún, Sí. y el invierno es una época dura en ese sentido, y el gobierno va a tener que ponerse todo lo creativo para probablemente meterse la mano al bolsillo a pesar de la estrechez fiscal. Sí, Javier Macaya, senador de la UDI, brevemente porque, claro, la mega reforma es una apuesta de largo plazo, no va a resolver este agobio que la ciudadanía está empezando No a es mostrar, hoy. no es hoy y quizás tampoco de aquí a fin de año, es para más largo. Entonces, cuando estamos hablando hoy día de una posible recesión técnica, el gobierno dice que es culpa del gobierno anterior. Mario Marcel ha señalado que el deterioro se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles, digamos que el gobierno no calibró bien, dijo él, no calibró el impacto que podía tener no activar o activar el MAPCO. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que a lo mejor ese punto inicial de los combustibles fue un error del gobierno. Pucha, un poquito de prudencia y de pudor para las personas que dejaron el país con su peor cifra de endeudamiento histórico, con un gasto fiscal desproporcionado, que hemos descubierto una cantidad de situaciones. Se hizo una auditoría profunda del Estado de Chile con gastos y traspasos no fundamentados, no acreditados. A mí me parece, no quiero enervar el clima político, pero me parece que hay que guardar prudente silencio cuando uno es tan responsable, y probablemente debió haber estado sentado en ese lugar donde estuvo el ministro Graus. Así que el ministro Graus le tocó asumir la responsabilidad, era el ministro, pero después de la gestión económica, particularmente no considero la mejor directora de presupuestos de la historia, como decía el ministro Marcel y el propio ministro Marcel. Por lo tanto, en esto prefiero que se guarde silencio y prudencia cuando la situación es de tal magnitud y ha sido tan evidenciada, no solamente por el oficialismo, sino que Bien. por el Consejo Fiscal Autónomo y otras instituciones que han declarado lo que era la situación fiscal de nuestro país. Senador Javier Macaya, le agradecemos nos haya permitido algunos minutos, sabemos que estaba bien ocupado y nos dio una ventana. Solamente, ¿tienen reunión a las 4? ¿El fin de semana se siguen reuniendo o hasta el lunes? A las 4 y todo lo que sea necesario, porque el lunes comienza ya las indicaciones. la discusión y la indicación y la discusión en la Comisión de Medio Ambiente, que hay varios temas importantes, posteriormente en la Comisión de Trabajo, y ahí la recibimos nuevamente en la Comisión de Hacienda para terminar el trámite antes de ir a la sala del Senado. Bien, 8:16 Gracias, de la senador. mañana, Abrazo. senador Javier Macaya. Vale, muchas gracias. Buen Chau, día. chau. Chau. Chau.